Es sábado. Buen momento para decir las cosas como son. Las cosas como son. Con Pablo de León. Es sábado, como bien dice nuestro locutor. A ver cómo lo dice Belli Zambrano. Es sábado. Perfecto, ahí está. Bueno, muy bien. Y sábado en el cual mucha gente sale a la ruta, mucha gente está preparando el auto para irse de vacaciones y hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado, con lo cual vamos a hablar de varias de estas cosas con Facundo Jaime, que es de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. Semejante nombre lo vamos a resumir en Secaitra. ¿Digo bien? Hola Facundo, ¿cómo te va? Pablo de León y equipo saludan. ¿Cómo va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Sí, decís bien, las siglas son Secaitra, el nombre es un poquito más largo. Es un poquito largo, bueno, pero ustedes están en el control y administración de infracciones de tránsito. A ver, cosas a tener en cuenta. Hay gente que nos está escuchando, que se está yendo en este momento de vacaciones de invierno o que está preparándola para lo próximo. A ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta para el auto antes de irnos de vacaciones? Hablemos un poquito de esto. Bueno, lo primero que podríamos decir, Pablo, es la documentación, que obviamente en caso de que nos detengan necesitamos exhibir. Después, obviamente, en cuanto a medidas de seguridad, lo reglamentario es las balizas, el chaleco refractario, el matafuego correctamente sujetado y que esté dentro del habitáculo. Esto es importante, que no esté en el baúl, tiene que estar dentro del habitáculo. Para que esté a mano. Pero principal, exactamente, frente a cualquier cuestión imponderable en donde se necesite, tiene que estar a mano, y lo importante es que esté sujetado, no puede ir suelto, porque en caso de colisión o de siniestro, ese matafuego suelto se transforma en una bala de cañón automáticamente si no está sujetado. Claro, aparte no solo puede explotar, sino que puede lastimar a cualquiera de los que están adentro del auto, ¿no? Exactamente, de igual manera que cualquier bólido que tenga un peso propio tan importante como el de un matafuego, frente a un siniestro, seguramente hasta inclusive saldría despedido del auto el matafuego, arrastrando todo lo que encuentra en su camino, ¿no? Facundo, ¿qué tal? Gastón Leturia, ¿cómo va? Bueno, el otro tema importante es el tema documentos, ¿no? Papeles, etcétera. La BTV, viste que es un tema que creemos que en todo el país es lo... No, creemos no, pero bueno, por ahí es BTV y no son lo mismo en todas las jurisdicciones. Rápidamente, ¿nos podrías resumir un poco cuáles son las que lo exigen o no? Porque hay destinos turísticos muy específicos, o sea, Provincia de Buenos Aires con toda la costa, Córdoba, Mendoza, etcétera. Exacto. Hola Gastón. En principio, de los destinos turísticos quizá más importantes, el único que no requiere obligatoriamente la BTV es Mendoza, que si yo mal no recuerdo es la única provincia que a día de hoy no tiene ya implementada la BTV o RTO. La realidad es que junto con la BTV, que es de suma importancia, porque independientemente de lo que documentalmente diga la BTV, la importancia que tiene es que si no tenemos la BTV, no tenemos seguridad plena que el vehículo que estamos conduciendo respeta las medidas mínimas de seguridad. Entonces, en caso de siniestro, es muy probable que al no tener la BTV o tenerla, digamos, fuera de fecha, no tener la seguridad plena de que los airbags funcionan, los dibujos de las gomas están normalizados como para que en caso de frenado con el pavimento húmedo la adherencia sea la correcta. Es decir, en la BTV, independientemente de que, como ya sabemos, es un poco agotador sacar el turno, llevar el auto, si me hacen una observación, luego salvarla para que efectivamente me puedan otorgar la BTV, lo que hay que tratar de comunicar es que no es un papel caprichoso, ni tiene mucho menos importancia que otros documentos. Todo lo contrario, la BTV es súper importante porque me chequean las medidas de seguridad del auto. Claro, perfectamente. Teniendo en cuenta un poco que venimos quizás de una etapa rara, ¿no? La pandemia, varios meses que de repente no hubo circulación, después algunas etapas que hubieran sido de gran movimiento turístico no se dieron. Bueno, ¿qué referencias tenés del último tiempo en Argentina respecto a cómo manejamos, ¿no? Una pregunta que generalmente se hace, habitualmente la respuesta es mal, porque tenemos una generalización, pero ¿tenés algún punteo, o sea, 3, 4 detalles como para decir estamos mejor en esto, estamos mucho peor en aquello? Sí, la realidad es que nosotros desde el Observatorio Vial de Secaitra venimos ya hace muchos años realizando sondeos, que la idea de realizar los sondeos no tiene otra cosa que como objetivo visualizar y visibilizar y poner sobre la mesa cuestiones que quizá todos los días cuando nos subimos al auto deberíamos tener presentes, pero por el mecanismo y el automatismo
que tenemos en la rutina probablemente pasan de largo. Entonces, el comentario viene a colación de que la realidad es que la pandemia, con el uso del barbijo, con ciertas precauciones y ciertos cuidados, han hecho modificaciones en nuestra conducta. Entonces, aprovechando esas modificaciones en la conducta, es que siempre, a partir de la pandemia, nosotros tratamos de darle especial énfasis a que era un buen momento para modificar ciertas conductas que tenían que ver con la conducción y que no se llevaban a la práctica. La realidad es que lo que los números fríos dicen es que en el 2020, que fue el primer año de la pandemia, hubo un descenso realmente sensible, y cuando digo realmente sensible es exponencial, en los siniestros con víctimas fatales, esto obviamente respaldado con estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Pero la realidad es que al haber sido un año en donde quizá 8 o 9 meses la circulación estuvo restringida casi al máximo, es muy complicado hacer un análisis lógico y veraz y cierto de lo que estas cifras arrojan. Quizá el año 2021, en donde también hubo un descenso con respecto a 2019, en donde ya la circulación ya no estuvo tan restringida, podemos hacer un análisis un poco más real y con números que se acercan más a la realidad. La realidad es que vemos que hay un franco descenso, que la tendencia está en descenso en cuanto a las víctimas fatales, pero siendo, por ejemplo, el uso del casco la primer causa de muerte joven en nuestro país en lo que a seguridad vial, respecta, es cierto que si bien venimos mejorando y se ven los dígitos, hay comportamientos que son muy evidentes que frente a la falta o mala ejecución de ese comportamiento, como puede ser no colocarse el casco, vemos que esas conductas tan importantes todavía no están ajustadas del todo. Es decir, ¿estamos mejorando? Sí, pero se puede mejorar muchísimo más. Facundo, vinculado con el tema de la seguridad de los chicos, a los que somos padres, ¿qué deberíamos tener en cuenta a la hora de viajar con niños? Yo recuerdo cuando éramos chicos que no usábamos ni sillita y ahora es imposible pensar en salir sin sillita a la ruta. Entonces, para no cometer una infracción, ¿nos puedes contar cuáles serían las recomendaciones? Bien, la recomendación principal es que la Ley Nacional de Tránsito establece que en los asientos de adelante, de acompañante, un menor de 10 años no podría viajar. Siempre menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero con el respectivo sistema de retención infantil, que es la coloquialmente llamada sillita. Esas sillitas tienen generalmente una norma, IRAM, que establece que frente a colisión o a siniestro vial, esa sillita va a tener cierta respuesta frente a los requerimientos que generalmente es sujetar al niño a la sillita. La realidad es que la primera recomendación tiene que ser que en menores de 10 años, siempre viajando en el asiento trasero, por más de que viajemos solos con el niño y que tengamos el asiento de acompañante disponible, tienen que viajar atrás. Luego hay otro tema que es la orientación de la silla. Hay algunas sillas que hasta cierta determinada edad se tiene que poner mirando hacia atrás y luego se puede modificar mirando hacia adelante dependiendo de la edad del niño. Esto tiene que ver con la fuerza cervical que va desarrollando ese niño y la respuesta que tiene la sillita frente a un freno brusco o potencial colisión o siniestro vial. La realidad es que la primera y única recomendación que tiene que tener la gente es esa. Luego, obviamente, viajando ya sea con niños o con adultos, otra de las recomendaciones quizá más importantes es que en viajes a la costa o lugares más lejanos en donde tenemos muchas horas de viaje, cada 2 horas, 2 horas y media o 200 kilómetros, tenemos que detenernos sí o sí y caminar. ¿Por qué? Porque la circulación en la sangre, de la sangre en el cuerpo, va a hacer que la sensación de fatiga disminuya sensiblemente, considerablemente. O sea, lo recomendable, Facundo, es que uno dice, bueno, metámosle, vamos, rápido, llegamos, nos sacamos el viaje encima, y más cuando uno va con chicos, lo que te preguntaba Natalia, lo que quiere es llegar de una buena vez para evitar que los chicos se cansen, se empiecen a aburrir, empiecen los llantos. Vos decís que sí, conviene parar, elegir un lugar donde parar y recorrer y que los chicos puedan relajarse un poquito y todos nos vamos a sentir un poco mejor. Totalmente. En principio, para el conductor no es recomendable estar sentado por más de 2 horas, porque, como bien te decía recién, la no circulación de sangre contribuye a la sensación de fatiga, y si a eso además le sumamos que quizás los caminos, por ahí a la costa no, pero si vamos, no sé, a Bariloche. Si vamos a Bariloche tenemos tramos de la ruta, obviamente que es un viaje mucho más largo, pero tenemos tramos de la ruta con una monotonía
muy, muy llamativa. Entonces, si a eso le tenemos que sumar la sensación de fatiga y que los niños también pueden venir cansados, que seguramente si vengo conduciendo mucho tiempo voy a querer tomar un café, un mate, fumar un cigarrillo. Todas estas actividades no hay que hacerlas en simultáneo con la conducción. Cuando estoy conduciendo tengo que tener las dos manos sobre el volante en 10 y 10, si fuesen las manecillas del reloj, y estar con todos mis 5 sentidos atendiendo a la actividad de la conducción. Si yo empiezo a tomar mate, empiezo a fumar un cigarrillo, disperso mi atención y trato de, para no frenar, bueno, el cafecito me lo tomo andando, lo único que voy a hacer es generar una falsa sensación de no fatiga, que después va a venir con mucha más fuerza. Entonces, lo ideal es detenernos siempre en lugares donde esté autorizado, no detenernos en cualquier lado en la banquina. Hay que detenernos en un parador, en una estación de servicio, en algún lugar donde podamos estacionar y no obstruir el camino. Esto también es súper importante. Pero la idea es anular y llevar al mínimo la sensación de fatiga en el conductor y que pueda tener su atención y su concentración 100% a la actividad de la conducción. Facundo, otro punto importante, lo hemos hablado también a veces acá, es el tema del parque automotor, ¿no? La antigüedad del parque automotor. Esto nos ha referido en algún momento a aquellos planes de canje, ¿no? De la década del 90 para ver que tratar de que el parque automotor sea un poco más nuevo y eso impacte en todo lo que tiene que ver con un auto que esté en condiciones, ¿no? Pues realmente tiene que ver con el tema de la contaminación, con el tema de los accidentes, etcétera. ¿Qué análisis hacen ustedes respecto a eso? Sabemos que es un parque automotor un tanto viejo en Argentina, tiene que ver por las crisis económicas, cuesta renovar, etcétera. Y si crees que hay alguna idea que pueda, quizás tomarla de algún otro país, que pueda tener sentido como para poner la edad del parque automotor en un número de un dígito, por lo menos para empezar a hablar, ¿no? Claro, a por ahí evolucionar en lo Exacto. que sería la actualidad del parque automotor. Lo que pasa es que acá hay por ahí confluyen varios factores, ¿no? ¿Qué quiero decir? El tema de la antigüedad del parque automotor con respecto a la seguridad de los autos que tienen muchos años ya está solventado o más o menos solventado con el tema de la BTV, porque la BTV no la tienen que hacer los autos 0 kilómetros, sino los que tienen más de 2 años de antigüedad y de ahí en adelante. Entonces, Sí, en cuanto a medidas de ese filtro seguridad, te da, claro, ese filtro te da cierta garantía, sí. exacto. Ahora, después, por eso te decía que son varios factores. También hay una cuestión de idiosincrasia. ¿Qué quiero decir? Si vamos a una cultura quizá como más la americana, en donde está casi internalizada la renovación del vehículo anualmente o como mucho cada 2 años, vemos que eso también lo que va a generar es un mercado de autos usados mucho más importante que el que por ahí tenemos nosotros. Nosotros los autos usados los seguimos usando, no es que hay un universo muy, muy importante de autos de entre 3 y 5 años de antigüedad, porque acá lo seguimos tomando como un auto de 5 años, un auto nuevo. Claro. Entonces, ¿qué te quiero decir? La idea de la renovación tendría que venir de la mano con ciertas seguridades a nivel país con los fabricantes y obviamente las concesionarias, y seguramente planteándolo así se podría llegar a hacer planes no me sale la palabra, perdón, no es planes, sino programas, quise decir, ahí está, programas de renovación a nivel provincial o nacional, pero insisto, esto ya hay factores mucho más profundos, económicos, sobre seguridad, bien, sobre la economía del país, es decir, es un poco más complejo. Bien. Facundo Jaime, vocero de Secaitra, te agradecemos mucho este contacto con Las Cosas Como Son y con Radio Con Vos, y vamos a tener muy en cuenta todo lo que nos sugeriste para tener cuidado, ser prudentes y descansar, no solo cuando llegamos al lugar de destino, sino también en medio del viaje. Te agradecemos mucho, ¿eh? Muchas gracias, Pedro. Un saludo para vos y para todos y a disposición, ¿eh? Saludo grande. Perfecto. Un saludo a Pedro y también a Pablo. Pedro y Pablo. Podemos poner un tema de Pedro y Pablo en estos días. Estamos muy retro hoy. Ya que estamos. Bueno.